Si en el primer capítulo de esta serie visitamos el yacimiento de Jarama 6 en Guadalajara, ahora seguimos el rastro que los neandertales dejaron, oculto bajo tierra, en la localidad madrileña de Pinilla del Valle, en la Sierra de Guadarrama. A las afueras de este pequeño pueblo están situados los yacimientos del Calvero de la Higuera, también conocidos como el Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales. Los visitamos en invierno, protegidos con madera y plástico, esperando la siguiente campaña de excavación, que se realiza cada año en verano y que permitirá acercarnos un poco más al conocimiento del Homo neanderthalensis. El Valle de los Neandertales se encuentra situado en Pinilla del Valle, una localidad que se halla en el corazón del sistema central de la Sierra de Guadarrama, digamos que a medio camino entre el abrigo de Jarama 6 y los abrigos de Segovia. En este punto de Pinilla del Valle, conocido como el Calvero de la Higuera, se encuentran diversas cavidades kársticas en las cuales se han recuperado indicios y evidencias tanto de cubiles de llenas como de hábitats estables de poblaciones de neandertales. Estas cavidades son el abrigo del Camino, el abrigo de Navalmaillo, la cueva de la Buena Pinta, el abrigo del Ocelado y Cueva Descubierta. El proyecto interdisciplinar que se desarrolla en las excavaciones está dirigido por el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, el arqueólogo Enrique Baquedano y el geólogo Alfredo Pérez González. El objetivo es reconstruir el pasado a partir del registro encontrado en los yacimientos, estudiar el paisaje, el clima, la evolución, la actividad de las hienas en sus cubiles y el comportamiento de los grupos de neandertales. Las razones por las que se establecieron y ocuparon este valle, el valle alto del río Lozoya, durante cientos de miles de años, los homininos, no solo los neandertales, son de distinta naturaleza, básicamente porque tenían todo lo que necesita un hominino para vivir durante todo el año en las 4 estaciones en este valle. Principalmente tenían agua, que es lo más importante para la vida, no solo para la vida humana, sino para la vida en general. Tenían alimento, tenían presas, tenían grandes herbívoros de los que alimentarse, tenían frutos, tenían bayas, tenían hongos, tenían raíces, tenían todos los alimentos que querían a lo largo de las 4 estaciones, como digo. Tenían cavidades y abrigos donde alojarse, cuevas y abrigos donde podían guarecerse de la intemperie. Sabemos que los homininos tienen capacidad para hacer fácilmente cabañas, pero si las hace la naturaleza y son de más calidad, pues mucho mejor. Tenían también una gran cantidad de materias primas que aprovechaban y utilizaban para hacer sus herramientas, lo que conocemos como industria lítica, con piedras talladas en distintas materias de más o menor calidad. Y tenían algo de lo que habitualmente no se habla, pero que en contextos glaciares es absolutamente esencial. Tenían, además de que por supuesto se protegerían con todo tipo de pieles, y lo sabemos porque las herramientas que utilizaban, algunas de ellas, están expresamente talladas y construidas para ser raederas y curtir las pieles, pero tenían muchísima leña seca a su disposición para mantener los grandes hogares con los que alimentaban, para alimentar el fuego que tenían en sus cavidades, tanto en los abrigos, repito, como en las cuevas. Aquí encontramos, en primer lugar, el primero de los yacimientos que se descubrió en los años 70, a finales de los años 70, y donde nosotros estuvimos trabajando desde 2002 a 2009, la Cueva del Camino es un cubil de hienas. Después hemos descubierto otros 2 cubiles de hienas
tanto en la cueva de la Buena Pinta como en la cueva descubierta en los niveles inferiores. Como digo, son cubiles de yenas de periodos distintos, con lo cual nos dan una información paleoambiental extraordinaria para conocer el entorno en el que desarrollaron su actividad, su vida, los neandertales, básicamente. Tenemos los lugares donde moraban los campamentos de caza, sobre todo los neandertales, un yacimiento excepcional como es el abrigo de Nalmaillo, que es un gran campamento de caza, como digo. Y luego el yacimiento más excepcional se trata del santuario de caza que localizamos en los niveles superiores de la cueva descubierta y que es un lugar realmente único, excepcional a nivel mundial, en el entorno de lo que conocemos como el universo neandertal. Y además, en el año 21, pues descubrimos algo que no suponíamos tampoco que podía encontrarse en este lugar, como es uno de los primeros yacimientos de nuestra especie, de los Homo sapiens, que tiene el orden de unos 25.000 años aproximadamente, y que se trata de uno de los primeros asentamientos en la meseta castellana por parte de estos africanos que llevan poco tiempo morando por Europa. Los neandertales fueron una especie de hominino que ocupó todo el continente europeo y otras zonas adyacentes durante finales del Pleistoceno medio y gran parte del Pleistoceno superior. Tenían un cuerpo robusto, gran capacidad craneal, una frente baja e inclinada y una mandíbula sin barbilla. El abrigo de Nalmaillo, que es en el que estamos, lo encontramos en el año 2002, una vez que comenzamos a excavar en la Cueva del Camino. Entonces prospectamos el cerro y, al igual que ocurrió con la Cueva de la Buena Pinta, encontramos material arqueológico en superficie, tanto fauna como industria lítica. Entonces decidimos colocar un primer sondeo que se colocó en la ladera. Ese sondeo demostró que había un importante yacimiento, sobre todo había mucha industria lítica, que era algo que no aparecía en la Cueva del Camino, y ese mismo año situamos un sondeo un poquito más hacia la ladera, hacia la parte alta de la ladera, y allí fue donde nos dimos cuenta de que realmente había un yacimiento importante. Este yacimiento hay que pensar, hay que imaginárselo como un abrigo, no como una cueva cerrada, sino como un lugar donde se podrían guarecer bajo un techo. Ese techo ahora mismo no está, ese techo se ha erosionado, ha caído y ha protegido los niveles arqueológicos que fueron los que ellos ocuparon y donde vivieron los neandertales hace unos 70.000 años. ¿Qué ha ocurrido aquí? Los techos se han erosionado, se cayeron y algunos de ellos los podemos ver todavía por la ladera. Los huesos que una hiena mordió, una lasca afilada, el molar de un neandertal que quizás fue carroñeado por un animal, una piedra que muestra un color que nos indica que allí hubo una hoguera. Todo ello quedó bajo tierra. Los siglos pasaron, los milenios también. Todo quedó cubierto, esperando a que un grupo de investigación se hiciera preguntas. Preguntas sobre el pasado humano. Lo que hemos localizado aquí es un gran campamento que tiene aproximadamente unos 300 metros cuadrados y está todavía en proceso de estudio. Todavía quedan años para poder acabar de excavar este yacimiento. Es un lugar al que los neandertales volvían cada año y realizaban actividades cotidianas. Por ejemplo, una vez que han cazado un animal, ese animal lo transportan al yacimiento, lo descuartizan, se lo comen, curten pieles, y todo eso lo podemos saber. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque hemos realizado estudios de huella de uso en la industria lítica que se recupera en este yacimiento, y esas marcas microscópicas que observamos son características de trabajos de descuartizado, trabajo de la madera, etc. Además de industria lítica y de los huesos fracturados por esos homínidos, también encontramos los fuegos en torno a los cuales ellos se reunían. Los huesos se encuentran quemados, carbonizados, se encuentran colores muy característicos del fuego. Son unos hogares, unos fuegos que no son muy evidentes, no son como nos podemos imaginar con sus piedras alrededor, sino que como el agua ha pasado por encima de ellos están muy lavados, pero sí que cuando hacemos fuego
al lado de una piedra caliza, esa piedra caliza se enrojece, se rubefacta, y encontramos esas piedras enrojecidas en este yacimiento, en este abrigo de Navalmarillo. Este yacimiento que tenemos detrás de mí es la Cueva de la Buena Pinta. Es un yacimiento que el equipo de investigación de los yacimientos de Pinilla descubrió en 2002 durante unas prospecciones que se hicieron en relación con el yacimiento que se había descubierto en los años 70, que era la Cueva del Camino. Aquí los geólogos del proyecto encontraron en superficie restos de hueso que podían indicar que había un yacimiento bajo la superficie, y en ese momento se hizo una pequeña cata que confirmó efectivamente que bajo la superficie del terreno había una gran concentración de huesos de animales de distinto tipo. Y debido a esa gran concentración de restos es porque lo llamamos Buena Pinta, porque todos coincidimos en que el yacimiento tenía unas perspectivas muy positivas para ser excavado. Las hienas son de gran importancia en el trabajo de los paleontólogos. Esto se debe a que transportan sus presas a sus cubiles para consumirlas o alimentar a las crías. Sus mandíbulas son capaces de triturar huesos de gran tamaño, que después de ser su alimento, han llegado hasta nosotros a través de sus excrementos fosilizados, los coprolitos. La Cueva de la Buena Pinta fue utilizada por distintas especies de carnívoros como cubil durante mediados del Pleistoceno superior. Esto lo sabemos en primer lugar porque en ella hemos encontrado los fósiles de estas especies, fósiles de especies como la hiena manchada, el cuón, el lobo, el zorro, el tejón, el turón, que en distintos momentos utilizaron esta cueva como cubil. Además de los restos de estas especies, de los restos óseos, hemos encontrado también excrementos fosilizados, coprolitos, que nos confirman que estos animales vivieron efectivamente en esta cueva. Y junto a los restos de estas especies de carnívoros que encontramos son restos de especies de herbívoros que fueron consumidas por los carnívoros que ocuparon esta cueva. Así encontramos gran cantidad de restos de cérvidos, de bóvidos, algunos restos de suidos, de jabalíes, y en lo que destaca esta cueva es que es especialmente rica en restos de microvertebrados, de los animales más pequeños que poblaban el valle cuando el yacimiento se formó. Las causas de la extinción de los neandertales son todavía desconocidas. Pudo deberse a cambios catastróficos, ambientales o climáticos, o a la probable competencia con el Homo sapiens. En nuestro genoma hay rastro de neandertales, ya que nuestra especie y la suya llegaron a hibridarse. En la Cueva de la Buena Pinta hemos encontrado efectivamente 3 dientes de neandertal y no hemos encontrado ningún otro tipo de resto óseo de esta especie. Esto se debe a que los neandertales formaban parte de la dieta de alguna de las especies de carnívoros que en algún momento ocuparon la cueva y la utilizaron como cubil. Y estas especies, en concreto la hiena manchada, pues probablemente cazó o carroñeó algún ejemplar de neandertal que trajo a esta cueva para consumirlo, de forma que aprovechó la mayor parte de sus huesos, ya que las hienas con su potente dentición son capaces de fracturar los huesos de las presas que cazan o que carroñean y aprovechar también la materia orgánica contenida en estos huesos, y solamente dejó los dientes, que son los elementos más resistentes debido al esmalte, que es el tejido mineral más resistente que compone el esqueleto de los vertebrados.
En este tipo de yacimientos trabajamos no solamente arqueólogos, sino también antropólogos, paleontólogos, geólogos, y somos especialistas cada uno en una materia. Aquí tenemos miembros del equipo, son antropólogos que conocen perfectamente cómo son las características de los dientes de los neandertales. Entonces, mediante comparación, pueden saber que ese molar es de un homínido, que no es de un ciervo, por ejemplo, que podría parecer a él, o de un carnívoro, y luego además, a partir del grado de desarrollo de ese diente, pueden saber la edad aproximada de esa persona. De esta forma, como si fuera un puzzle, pieza a pieza, se puede reconstruir ese pasado y afirmar ciertos conocimientos sobre el clima, los animales o la forma de pensamiento simbólico de estos grupos nómadas que vivieron aquí hace 70.000 años. La cueva descubierta la localizamos en 2009. Quisimos seguir una grieta que veíamos al norte de la cueva de la Buena Pinta, y limpiando apareció una gran galería que mide aproximadamente unos 90 metros de largo y que discurre norte-sur por toda la parte superior del Calvero de la Higuera. El nombre viene del doble juego que la descubrimos, y además es una galería que no tiene techo, o sea, al igual que ha ocurrido con los abrigos de Navalmaillo y con la cueva de la Buena Pinta, es una galería que ha perdido el techo fruto de la erosión, y entonces ahora mismo se encuentra al aire libre. Desde el primer año que comenzamos a excavar, que fue ese propio 2009, comenzaron a aparecer cráneos de grandes herbívoros, sobre todo de uro y de bisonte. Lo curioso de este lugar es que ese tipo de registro ha seguido apareciendo hasta la base de la cueva, hasta el momento, hasta el suelo que pisaron los primeros neandertales que vinieron a visitar esta cueva. Y además en 2011, en la parte más al norte de la galería, aparecieron varios restos infantiles, dentales infantiles, de la especie también Homo neanderthalensis. Junto a ella aparecía un cuerno, un fuego, un hogar estructurado con piedras alrededor, y una serie de restos de fauna, de animales también infantiles como ella. Lo interesante de esta cueva es que todos los restos de grandes herbívoros, de bisontes, ciervos, uros y rinocerontes, todos ellos han sido tratados de la misma manera por los homínidos. Esos restos muestran todos marcas de fracturas realizadas con percutores que encontramos dentro de la cueva, y además también muestran marcas de corte. A todos ellos les han quitado las mandíbulas y los maxilares. Lo interesante, más que aparezcan siempre este tipo de restos, es que esto haya ocurrido durante varias generaciones, cientos de años seguramente, desde la base hasta 2 metros más arriba. Este es un lugar que nos queda claro que no es un lugar de habitación, no es un lugar donde hayan podido vivir, sino que es un lugar donde transportaban las cabezas de esos grandes herbívoros y realizaban seguramente algún tipo de actividad simbólica. Asociados a esos cráneos aparecen numerosos pequeños fuegos, y estamos intentando saber si esos cráneos se colocaban encima de los fuegos o, bueno, de qué manera se relacionan con ellos. Junto a estos restos de fauna aparece también industria lítica, también de tipo musteriense, pero lo curioso de este yacimiento es que sobre todo aparecen percutores y grandes yunques, que son grandes bolas de gneiss que se encuentran por los alrededores y que son utilizadas para fracturar esos cráneos. La cultura desarrollada por los neandertales se llama musteriense y se caracteriza por la elaboración de útiles líticos, que son herramientas de piedra con las que era posible realizar las actividades necesarias en el día a día. La industria lítica de
que aparece en la mayor parte de los yacimientos de Pinilla del Valle es la que denominamos como musteriense, a partir del yacimiento epónimo de Francia, de Le Moustier, es donde se definió ese tipo de industria por primera vez. En el caso de Pinilla del Valle, los neandertales utilizaban las materias primas que encontraban más abundantes en sus alrededores. La materia prima más abundante, tallable, aquí en el Valle de Lozoya es el cuarzo. Aquí tenemos unas piezas experimentales. Entonces, aunque conocemos que en el centro de la península, en los yacimientos del Valle del Manzanares, la mayor parte de los yacimientos musterienses, el material principal es el sílex, aquí y en los lugares donde hay cuarzo se usa siempre que lo haya. En el caso de Pinilla del Valle, las materias primas más de un 77% de las herramientas están trabajadas en cuarzo, pero también hay cuarcita, hay arenisca, hay pórfidos, que también los pueden encontrar en los arroyos que nos rodean, y también siles en menor medida. Todavía no conocemos las fuentes de aprovisionamiento de ese siles, entonces se tenían que mover a traerlo, al igual que se movían siguiendo las manadas de animales, siguiendo sus migraciones, porque tenemos que tener en cuenta que estos grupos de cazadores-recolectores son nómadas. Entonces, el tipo de herramienta más común, este tipo de herramientas son polivalentes, hay que tener en cuenta esto. Quiere decir que con una pieza como esta, que es un denticulado, puedo hacer toda una serie de actividades distintas. Esta pieza se trata de un perforador, se ha utilizado esta zona de aquí para realizar ojales, por ejemplo, en sus ropas, en sus pieles. Se realiza una muesca aquí y se trabaja con esta parte de la pieza. Las muescas, como esta, se utilizan sobre todo para raspar. Tiene un ángulo del filo muy alto y se utiliza, por ejemplo, para raspar, por ejemplo, para quitarle la corteza a una rama, por ejemplo. Y luego un tipo de talla muy característica es la talla Levallois, muy conocida sobre todo en yacimientos en los que se talla siles. En este caso, en el caso de Pinilla del Valle, que tallamos cuarzo, el cuarzo es una materia prima que te impide hacer determinadas cosas, pero es interesante que se conozca porque en pequeña medida se ha utilizado también aquí. Es un tipo de talla que trabajando el núcleo, o sea, la bola de materia prima, siempre de la misma manera, obtenemos unas herramientas que son siempre iguales y que se pueden reconocer. En este caso, pues tenemos un núcleo de sílex que hemos tallado con un percutor, que puede ser en esta zona de granito o de gneiss, tallamos todo alrededor, luego por el otro lado, y al final damos un gran golpe y obtenemos una lasca, que es esta, que siempre es de la misma manera. Esto es una lasca Levallois. En el caso de Pinilla del Valle, la talla del Levallois está presente, pero en menos medida, porque la materia prima nos impide realizar este tipo de herramientas. Esto sería, por ejemplo, una punta Levallois, que también puede aparecer una vez que tallamos núcleos de este tipo. El Pleistoceno es el periodo geológico más reciente de la historia de la Tierra, anterior al actual, el Holoceno. Se inicia hace 2,5 millones de años y finaliza hace unos 11.500 años, con la transición del último periodo glacial, frío, al periodo interglacial, cálido, en el que nos encontramos hoy en día. En el caso de la cueva de Buenapinta, que es la cueva que tengo aquí detrás, estas especies que precisan temperaturas elevadas para sobrevivir están ausentes o están presentes en una proporción muy baja. Y sin embargo, su lugar lo ocupan otras especies que requieren temperaturas más frías en su ambiente para poder sobrevivir. Es el caso, por ejemplo, del topillo de las nieves, que es una especie que requiere ambientes periglaciares, canchales, que es su lugar preferido para habitar. El topillo nórdico, la marmota o la pica, que es un animal muy curioso porque se trata de un animal perteneciente a la familia de los lagomorfos, de las liebres y de los conejos, que solamente se ha encontrado en la península ibérica en este yacimiento.
Sin embargo, en la actualidad, sus representantes actuales pues, viven en zonas de clima muy frío, viven en las estepas del centro de Asia o en el entorno del Himalaya. Como es evidente, el clima durante todo el Pleistoceno medio y superior, en más de 300.000 años, va a cambiar y fluctuar en cientos de ocasiones, ya en algunas ocasiones de una manera muy radical. Habrá momentos cálidos y secos, cálidos y húmedos, fríos y secos y fríos y húmedos también. Pero principalmente el momento estrella de los yacimientos, principalmente cuando se construyó el santuario de caza que hicieron aquí los neandertales en la cueva descubierta, el momento era bastante frío y relativamente húmedo. Lo sabemos por las faunas, principalmente por los bisontes, el bisonte Bison priscus, el bisonte europeo, pero también por toda la microfauna que les acompañaba y que era propia de momentos bastante gélidos. Todo esto estaba rodeado de glaciares cuya isoterma, cuyo punto de disolución del hielo bajaba hasta entre 1.600 y 1.700 metros de altitud, pero realmente el contexto era en ese momento muy frío. Pero repito, hubo momentos bastante cálidos también. En el interior de la península ibérica, con toda seguridad, en los momentos más fríos, hacía tiempos muchísimo más gélidos que en la costa, y por eso los neandertales, no solo los neandertales, posteriormente también los sapiens, los humanos anatómicamente modernos, se van a concentrar más en la periferia peninsular, más en las costas que en el interior, porque aquí francamente las condiciones eran poco ventajosas para la vida humana, pero sí es verdad que tenían esa cantidad de presas de grandes herbívoros a su disposición que les hacía que estos sitios pues fueran en unas condiciones favorables, pues relativamente bondadosos para vivir aquí, ¿no? O sea que realmente ellos en este lugar, repito, tenían todo, en el interior de la península ibérica lo tenían todo, pero en los momentos gélidos realmente era mucho más beneficioso el vivir en la periferia, en la costa. Seguiremos con atención los próximos descubrimientos del Valle de los Neandertales, que se pueden conocer a través de sus visitas guiadas, y también la próxima apertura del Centro de Difusión, Estudio e Interpretación, que abrirá sus puertas en el pueblo de Pinilla del Valle en 2025. Nos vemos en el próximo capítulo de Neandertales en el centro de Iberia, donde visitaremos los yacimientos del Abrigo del Molino y el Abrigo de San Lázaro, en Segovia, para conocer diferentes aspectos de la vida de los primeros pobladores de esta ciudad.